Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, el romance prohibido, la pasión secreta, la historia que conquistó Turquía. Sí amigos, hoy vamos a hablar del fenómeno, la chispa, la química, la leyenda de Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya. Si eres fan de las telenovelas turcas, o incluso si solo has oído hablar de ellas, seguro que estos dos nombres te suenan. Pero, ¿sabes realmente la historia detrás de su romance? ¿Conoces todos los detalles de la pasión que se encendió en secreto y que conquistó no solo a Turquía, sino a muchísimos corazones alrededor del mundo? Pues hoy aquí en este vídeo te voy a contar todo. Prepárense porque esto va a estar épico. Vamos a adentrarnos en los secretos de la relación de estos dos grandes actores, una historia llena de misterio, rumores, emociones y por supuesto mucho drama. Así que antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante: suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, vienen muchas historias interesantes sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y no olvides dejar un like si te gusta el contenido, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, prepárense para descubrir el amor prohibido que revolucionó Turquía. Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya. Solo con pronunciar esos nombres ya siento la emoción. Estos dos talentosos actores se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, o Secretos del Mar en español. La serie, una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, se convirtió en un fenómeno en Turquía y les catapultó a la fama. Pero, ¿qué hizo que la historia de amor en la pantalla de Yaman y Mira fuera tan especial y resonara tanto con el público? Pues la química, la magia, la conexión, esa chispa que, según muchos, traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. En Medcezir, Altay interpreta a Yaman Koper, un joven que tiene una vida difícil y que inesperadamente encuentra una nueva oportunidad. Şehrini, por su parte, da vida a Mira Beylice, una joven de clase alta que se enamora perdidamente de Yaman. Su amor es un amor de contrastes, lleno de obstáculos y desafíos, pero también de una pasión innegable. Y es que la química entre ellos, la forma en que se miraban, en que se tocaban, era simplemente electrizante. Pero la historia de Medcezir y de Yaman y Mira es mucho más compleja que un simple romance. Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió, y por qué la supuesta relación de Altay y Şehrini generó tanto revuelo, es crucial sumergirnos en los detalles de la serie misma. *** Medcezir, un reflejo de la juventud turca y sus conflictos. *** Medcezir no fue solo una adaptación de DOC, fue una reinterpretación inteligente y sensible de la historia para el público turco. La serie abordó temas relevantes para la juventud de Turquía, como las diferencias de clase social, la lucha por la identidad, las relaciones familiares, el éxito y la ambición, y por supuesto, el amor en todas sus formas. Yaman, proveniente de un barrio humilde de Estambul, se ve involucrado en un problema legal que amenaza con destruir su futuro. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, un hombre de clase alta, Yaman recibe una segunda oportunidad y es acogido en su hogar en el acomodado barrio de Estambul, Tuzla. Es allí donde conoce a Mira, una joven de su edad, proveniente de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta. La serie explora el choque cultural entre ambos mundos. Yaman, con sus raíces humildes y su determinación, debe adaptarse a un entorno completamente nuevo y lidiar con las expectativas de la sociedad de clase alta. Mira, por su parte, se siente atraída por la autenticidad de Yaman, por su honestidad y por su mirada diferente del mundo. La relación entre Yaman y Mira no es un camino de rosas. Se enfrentan a la oposición de sus familias, a los celos de otros personajes, a malentendidos y a sus propios demonios internos. La serie no idealiza el amor, lo muestra con sus complejidades, sus momentos de alegría y sus momentos de dolor. Este realismo, esta capacidad de reflejar las experiencias de la vida real, es lo que conectó tan profundamente con el público. *** La química que trasciende la pantalla, un análisis profundo. *** La química entre Altay Ulusoy y Şehrini Sarıkaya en Medcezir fue innegable. Pero, ¿qué hizo que su conexión fuera tan especial? ¿Qué elementos contribuyeron a esa chispa que cautivó a millones de espectadores? La mirada. La mirada es una herramienta poderosa en la actuación. En Medcezir, las miradas de Altay y Şehrini transmitían una gama de emociones: amor, deseo, vulnerabilidad, miedo, complicidad.
Se miraban a los ojos, creando una conexión que el espectador podía sentir. Esa mirada profunda, llena de significado, era un lenguaje propio que traspasaba las barreras. Ese del idioma y de la cultura. Asterisco, 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 el contacto físico, asterisco, asterisco, los actores utilizaban el contacto físico de manera efectiva para expresar sus sentimientos. Un simple roce de manos, un abrazo o una caricia en el rostro podían comunicar más que 1000 palabras. La forma en que se tocaban, la naturalidad con la que lo hacían, sugería una conexión profunda y una confianza mutua. Asterisco, 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 la sincronización, asterisco, asterisco, la sincronización entre los actores era evidente en cada escena. Se entendían a la perfección, reaccionaban a las emociones del otro de manera creíble y construían sus escenas con una fluidez que raramente se ve. Parecían leerse la mente anticipando las reacciones del otro y creando una dinámica que mantenía al espectador enganchado. Asterisco, 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 la vulnerabilidad, asterisco, asterisco, tanto Aatai como Serini se mostraron vulnerables en sus interpretaciones. No temieron mostrar sus debilidades, sus inseguridades y sus miedos. Esta vulnerabilidad, esta capacidad de mostrarse humanos, conectó con el público a un nivel emocional más profundo. Asterisco, 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 el juego de contraste, asterisco, asterisco, la combinación de las personalidades de Yaman y Mira, con sus diferencias de clase social y sus personalidades contrastantes, creó una dinámica fascinante. Aatai, con su mirada intensa y su postura firme, complementaba a la perfección la elegancia y la fragilidad de Serini. Este juego de contrastes hizo que su relación fuera aún más atractiva, y que el público se sintiera aún más atraído por ellos. Asterisco, asterisco, el boom mediático, rumores, especulaciones y la presión de los fans, asterisco, asterisco. La química en pantalla de Aatai y Serini fue tan evidente que los rumores sobre una posible relación sentimental comenzaron a circular rápidamente. Los fans, totalmente enamorados de Yaman y Mira, deseaban que su amor fuera real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y análisis minuciosos de cada interacción entre los actores. Cada foto, cada aparición pública, cada gesto, era analizado al detalle, buscando señales que confirmaran su supuesto romance. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Las revistas y los periódicos turcos se llenaron de noticias sobre su supuesta relación. Se publicaban fotos de ellos juntos en eventos, en cenas, en paseos, y se especulaba sobre el estado de su relación. Las portadas de las revistas se adornaban con sus rostros, y los titulares prometían revelar los secretos de su romance. La presión de los fans fue enorme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de súplicas para que confirmaran su relación. Los fans crearon grupos, páginas y foros dedicados a su romance, y dedicaron horas a debatir sobre cada detalle de su relación. La presión mediática y la expectativa del público eran abrumadoras. Asterisco, asterisco, la reacción de los actores, cautela y misterio, asterisco, asterisco. En un principio, tanto Aatai como Serini se mostraron cautelosos ante los rumores sobre su supuesta relación. Evitaban confirmar o negar las especulaciones, manteniendo un halo de misterio que alimentaba aún más la curiosidad del público. Se les preguntaba sobre su relación en entrevistas, pero sus respuestas eran ambiguas, evitando dar una respuesta clara. Sin embargo, era evidente que entre ellos había algo especial. Se les veía cómplices, sonrientes y compartiendo momentos que iban más allá de la simple relación profesional. En las entrevistas se elogiaban mutuamente, destacando su talento, su profesionalismo y la importancia que tenían el uno para el otro. Pero nunca confirmaron que su relación fuera más allá de la amistad. La cautela de los actores era comprensible. La industria del entretenimiento es un mundo complicado, lleno de presiones y expectativas. Confirmar una relación sentimental conlleva una gran exposición mediática y la posibilidad de que la relación se vea afectada por la fama y la atención del público. Además, la industria turca es conocida por sus reglas estrictas y sus estándares morales, lo que podría haber dificultado que los actores revelaran una relación fuera de la pantalla. Asterisco, asterisco, el secreto a voces, realidad o estrategia, asterisco, asterisco. La ambigüedad en las declaraciones de Aatai y Serini y la falta de una confirmación oficial alimentaron la especulación sobre si su relación era real o no. Algunos creían que su romance era auténtico, pero que habían decidido mantenerlo en secreto para proteger su privacidad. Otros pensaban que su cercanía era simplemente el resultado de una fuerte amistad y de la química que sentían en el set.
Y otros, más cínicos, creían que todo era una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Fuera cual fuera la verdad, la estrategia de mantener el misterio funcionó a la perfección. La intriga sobre su relación mantuvo al público enganchado a la serie y generó una gran expectación en torno a sus vidas personales. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, y Atay y Serini se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía. *** Después de Medcezir, caminos separados, admiración mutua ***. Después del final de Medcezir, los caminos de Atay y Serini se separaron, aunque no por completo. Ambos continuaron sus carreras como actores y protagonizaron otros proyectos exitosos. Atay participó en series como Yerde y The Protector, y Serini protagonizó series como Fi y Alice Musicali. Aunque no se les ha vuelto a ver juntos de forma romántica, la admiración y el cariño entre ellos sigue siendo evidente. Han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con palabras amables y de respeto. Han destacado la profesionalidad del otro, su talento y la importancia que tuvo su relación en sus carreras. Además, han demostrado a lo largo de los años que mantienen una relación de amistad sólida. Se han apoyado en sus proyectos profesionales, han celebrado sus éxitos y han estado presentes en los momentos importantes de sus vidas. Esto es lo que hace que la historia de Atay y Serini sea aún más especial. No es solo una historia de amor prohibido, es una historia de amistad, de compañerismo y de respeto mutuo. *** El legado de Medcezir, más allá del romance ***. Más allá de los rumores y las especulaciones sobre la relación de Atay y Serini, lo que realmente importa es el legado que dejaron en la pantalla. La química entre Atay y Serini en Medcezir es inolvidable. Su interpretación de Yaman y Mira cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su historia de amor, con sus obstáculos y sus pasiones, sigue siendo una de las más memorables de la televisión turca. La serie Medcezir se convirtió en un referente del género, y la actuación de Atay y Serini fue aclamada por la crítica y por el público. Ambos actores demostraron su talento, su profesionalidad y su capacidad para conectar con la audiencia. La serie abordó temas importantes y relevantes, y la interpretación de los actores principales fue impecable. La serie se convirtió en un éxito internacional, y fue transmitida en muchos países de todo el mundo. ***. La importancia de la amistad en el mundo del espectáculo ***. La historia de Atay y Serini nos muestra que en el mundo del espectáculo, la amistad puede ser tan importante como el amor romántico. Su relación, fuera de la pantalla, fue un misterio que alimentó la curiosidad del público y que, de alguna manera, contribuyó al éxito de Medcezir. Su complicidad, su cariño y el respeto que se profesan son la prueba de que incluso si no hubo un amor romántico en el sentido estricto de la palabra, entre ellos hubo una conexión muy fuerte. Una amistad que perdura en el tiempo y que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. La amistad entre los actores puede ser un factor importante para el éxito de una serie. Cuando los actores se llevan bien y se respetan, la química en pantalla es mayor y la historia es más creíble. La amistad puede ayudar a los actores a superar los obstáculos y a afrontar las presiones del mundo del espectáculo. ***. El misterio que perdura, ¿qué pasó realmente? ***. La pregunta del millón sigue siendo, ¿hubo amor entre Atay y Serini? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un poco difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de que mantuvieran una relación sentimental. Sin embargo, los rumores persistieron, alimentados por la propia naturaleza de su trabajo, por la cercanía que demostraban en público y por la intensidad de sus personajes en la serie. La verdad, quizás, la saben solo ellos. Tal vez, la presión mediática y las expectativas del público les impidieron llevar su relación a la luz pública. Tal vez, decidieron proteger su amistad y no arriesgarse a que la fama la destruyera. O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos románticamente. Lo importante es que, independientemente de lo que haya pasado en el ámbito personal, su trabajo juntos en Medcezir fue excepcional. Crearon personajes inolvidables y su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su legado artístico es indiscutible y su amistad, que perdura en el tiempo, es un ejemplo de respeto, de compañerismo y de cariño. ***. Un fenómeno que trasciende la pantalla ***. La historia de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es un ejemplo de cómo el cine y la televisión pueden crear conexiones especiales entre las personas.
Su relación, fuera de la pantalla, fue un misterio que alimentó la curiosidad del público y que, de alguna manera, contribuyó al éxito de Medcezir. Su complicidad, su cariño y el respeto que se profesan son la prueba de que incluso si no hubo un amor romántico en el sentido estricto de la palabra, entre ellos hubo una conexión muy fuerte. Una amistad que perdura en el tiempo y que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su historia nos recuerda que a veces la magia del cine y la televisión puede crear realidades alternativas que traspasan la pantalla y que emocionan a millones de personas en todo el mundo. Nos enseña que la amistad, el respeto y el cariño pueden ser tan importantes como el amor romántico y que el legado artístico de dos personas puede perdurar en el tiempo. *** Conclusión, un final abierto y un legado inolvidable ***. La historia de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es, en definitiva, un final abierto. Un misterio que seguirá intrigando a los fans y a los amantes de las telenovelas turcas. Un relato que nos recuerda la importancia de la química, la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo. Una historia que nos demuestra que a veces, lo más importante no es la confirmación de un romance, sino la magia que dos personas pueden crear juntas y el legado que dejan en la pantalla. Así que amigos, ¿qué les pareció la historia de Atay y Serine? ¿Creen que hubo amor entre ellos? ¿O simplemente una fuerte amistad y una química espectacular que traspasó la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Les gusta esta serie? Compartan sus opiniones. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchísimas historias más por contar, muchas más telenovelas por analizar y muchísimos secretos por revelar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.